Déjenme. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los que nos están viendo? Estamos hoy muy contentos de estar con ustedes. El día de hoy vamos a presentar el informe Medios de Comunicación y Derecho a la Información en Jalisco 2018, que es una publicación del Observatorio ETIUS de Comunicación y Cultura del Departamento de Estudios Socioculturales. El día de hoy estamos la maestra Graciela Bernal Loaiza, quien fue la coordinadora del observatorio durante los últimos años y que además fue la editora de esta edición del informe. Y bueno, muy buenos días. ¿Cómo estás, Graciela? Buenos días, gracias, Juan. Buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. También está con nosotros el doctor Bernardo Massini Aguilera. Él es ahorita coordinador del Centro de Investigación y Posgrado de aquí del ITESO, pero además ha sido un colaborador desde sus inicios del Observatorio de Medios y de muchos proyectos que tenemos en el Departamento de Estudios Socioculturales y además autor en esta edición del informe. Así que muy buenos días, Bernardo. Gracias, Juan, y buenos días. Saludos a todos los que se están tomando un momento para escuchar esta presentación. Como bien lo dijiste, pues sí, hemos acompañado el proyecto desde sus orígenes y es una de las cosas que más me gustan de mi trabajo, y cada que sale un nuevo informe es uno de los momentos más felices del año, ¿no? Digo, ver ya impreso en papel o también disponible en su página este informe es pues ver materializado y todo junto el trabajo de muchas personas talentosas y queridas. Muchas gracias, Bernardo, y muchas gracias, Graciela. Y bueno, este proyecto ya tiene muchos años. El próximo año va a cumplir 15 años de estar circulando. Y bueno, es todo un periplo hacer este tipo de trabajos, ¿no? Porque implica contactar a los autores, implica todo un trabajo en cuerpos colegiados para que se aprueben los textos y finalmente todo el proceso editorial, ¿no? Este informe, para darles un poco de pistas a los que nos están viendo, es un informe en el que buscamos publicar aquellas coyunturas más relevantes en torno al sistema de medios de comunicación en el estado de Jalisco, particularmente de la zona metropolitana de Guadalajara. Tiene que ver con aparición de nuevos medios que dejaron de circular, noticias que tengan que ver con la labor periodística. Y por otro lado, la otra gran beta de trabajo del observatorio es el derecho a la información, es decir, aquellas coyunturas que durante un año suceden en el Estado en materia de derecho a la información. Especialmente estamos interesados en ver cuestiones de transparencia, de rendición de cuentas y, por otro lado, de libertad de expresión en el estado de Jalisco. Entonces, bueno, desde hace ya algunos años estamos publicando este informe con estos temas, y ahora el del 2018 fue editado por Graciela Bernal. Y desde esa perspectiva, Graciela, me gustaría que nos platicaras cuál fue tu experiencia de hacer esta edición, ante qué cosas te enfrentaste, qué cosas puedes destacar de este trabajo. Gracias, Juan. Gracias, Bernardo. Saludos a todos los que nos están viendo. Pues les puedo platicar que este informe que apenas presentamos en el 2020, pues tuvo un arranque posterior al 2018. Sí, comenzamos a armar este proyecto editorial en febrero del 2019. Eso explica de alguna manera lo tardío de su publicación y no es justificación, pero sí se atravesaron coyunturas muy interesantes, muy retadoras para el observatorio, particularmente porque le dimos seguimiento al proceso electoral del 2018. Eso pues consumió muchísima energía de los colaboradores del observatorio, y aún con eso, en esta circunstancia, es un logro y yo quiero expresar un gran reconocimiento a los colaboradores de este informe,
porque también participaron en la observación electoral y aún así asumieron el compromiso de participar en este análisis de coyunturas vinculadas con el sistema de medios local a la luz del derecho a la información en Jalisco. Y en ese sentido, sí creo yo que el informe sí cristaliza sus propósitos. Es un referente en la región y en la entidad, porque es el único proyecto editorial que desde el 2007 ha venido documentando, ¿sí?, un conjunto de coyunturas muy relevantes en los temas que nos interesan, y en ese sentido el valor que entraña tiene que ver con el componente histórico de referencia de un conjunto de dinámicas sociopolíticas y culturales vinculadas con la comunicación y que se hacen visibles a través del seguimiento de estos temas en Jalisco. En ese sentido, aunque sea el informe 2018 que da cuenta de coyunturas de ese año, creo yo que guarda su valor, su pertinencia y sobre todo, sí, su capacidad para ser consultado, para ser leído, para ser referenciado por todos aquellos jaliscienses y mexicanos interesados en este tema, ¿sí?, desde la perspectiva de lo que ocurre en la entidad. Entonces, estoy muy contenta, ¿sí?, porque se los voy a presentar. Aquí está, porque logramos concretar este proyecto que, pues, sigue vivo, ¿sí?, y está en camino el del 2019. Oye, Graciela, y platícanos un poco sobre el contenido del informe. Con ¿Qué mucho artículos gusto. hay? Claro que sí. Este informe tiene una cualidad, desde mi punto de vista, diferente a otros, porque abre con un artículo de Juan La Rosa, aquí presente, sobre la génesis, ¿sí?, de los observatorios de comunicación a escala mundial, nacional y local. Juan nos propone una manera de conceptualizar los observatorios de tal manera que es un aporte, sí, al campo académico vinculado con los observatorios de comunicación, muy valioso porque es un campo en ciernes todavía, hay un desarrollo ya dentro del campo académico. Sin embargo, la manera como Juan documenta el desarrollo de los observatorios en Jalisco ya sienta un precedente de posibilidades de seguimiento de este tipo de iniciativas en la entidad. Por otro lado, pues creo yo que uno de las grandes cualidades que tiene ese texto es precisamente que documenta el desarrollo del Observatorio de Comunicación, ¿sí?, del ITESO, que ha tenido un proceso de transformación y de cambios importantes, y ahora somos ETIUS, Observatorio de Comunicación y Cultura, en la línea de los sistemas de comunicación. Luego también tenemos un artículo muy bien documentado, elaborado por dos profesores, Sergio René de Dios Corona y Julio González Durán, sobre el contexto político-electoral del 2018 y la manera como este contexto incidió y afectó y produjo una serie de cambios, ¿sí?, en algunos medios de comunicación, en la migración de periodistas a otros medios, en la migración de periodistas al sector público, al gobierno, y abre un conjunto de preguntas muy pertinentes sobre las perspectivas de la dinámica mediática en el contexto del arribo del gobernador Enrique Alfaro, sí, ya como investido pues con esa responsabilidad como resultado de las elecciones del 2018. Particularmente centramos también un análisis que desde nuestro punto de vista era
necesarísimo por la envergadura del tema, que gracias al trabajo que hizo Bernardo Mazzini aquí presente, podemos conocer la circunstancia política en la cual en México sí se aprobó la Ley General de Comunicación Social. Como ley general, exige a todas las entidades federativas a establecer su propio marco normativo local en la materia. Entonces, lo que hace Bernardo, hace un recuento, sí, muy interesante del proceso que se dio en la legislatura local, la número 61, sí, cuando se presentó una iniciativa para aprobar una ley en esta materia. Devela, sí, todos los esfuerzos por parte de la sociedad civil organizada para incidir en las reglas del juego y cómo deberían de establecerse para garantizar la rendición de cuentas, la transparencia, el sentido del gasto de dinero público en esa materia. Lamentablemente, todavía estamos en Jalisco sin una ley correspondiente, sin una ley local, y el autor pues ahí hace un conjunto de reflexiones críticas muy relevantes. Tenemos en el informe una sección que ha venido adquiriendo mucho peso e importancia, denominada Los que se fueron. Esta sección trata de rendir un reconocimiento a comunicadores, periodistas, actores relevantes en la entidad que participan en la dinámica mediática. Y para este caso se fueron 2 periodistas, sí, el primero, José Antonio Fernández, que se distinguió por su trabajo polémico en medios de comunicación, particularmente en radio y en televisión, en Televisa Guadalajara, y también se hizo una semblanza de Ernesto Centeno Covarrubias, sí, un periodista local. Lo más bonito también de esta sección es que hemos procurado que participen los estudiantes del Departamento de Estudios Socioculturales, y en este caso las autoras son 2 estudiantes de Periodismo y Comunicación Pública. Jimena Aguirre y Stephanie Franco se dieron a la tarea pues de conocer las historias de estos personajes locales, y creo que fue una fuente de aprendizaje muy valiosa para ellas, y con un proceso riguroso de construcción de estos textos. Sí se requirió un trabajo arduo, de mucha revisión, de mucho ajuste, pero creo que los resultados fueron muy favorables. En conjunto, esto es lo que comprende la edición del 2018. Muchas gracias, Graciela. Y bueno, especialmente tenemos aquí a uno de los autores del texto, que es Bernardo Mazzini. Y también pues nos gustaría ver si nos pudieras decir un poco, Bernardo, cuál fue tu experiencia de escribir este texto, porque además sabemos que tú has sido una persona que desde la MEDI, cuando fuiste presidente de la organización Capítulo Jalisco, pero también como académico has seguido muy de cerca el tema de la publicidad oficial, y tú me corregirás, pero se me hace que es también una de tus luchas personales que luego colocas en estas organizaciones en las que tú trabajas, por tener un mejor sistema de regulación de la publicidad oficial. Entonces, ¿por qué no nos platicas de tu texto? Pues no me lo necesitas decir 2 veces, ¿no? Lo voy a hacer encantado. Además, pues hoy tengo 2 interlocutores que han sido compañeros de muchas de esas batallas, que además los 3 hemos, en momentos distintos, nos ha correspondido presidir el capítulo Jalisco, que creo que en el occidente de México ha sido el grupo que lleva, digamos, la vanguardia en tratar de evidenciar por qué esto es un problema, por qué hay que atenderlo, por qué hay que impedir que se visibilice, que se invisibilice, o sea, más bien hay que lograr que se visibilice el problema de el gasto en comunicación social que ejercen en general los gobiernos, y por supuesto en el caso específico de el gobierno de Jalisco, tanto a nivel estatal como en los municipios.
por aquello que ya un poco anticipabas, ¿no? Y también un poco Graciela lo decía en sus palabras, es un asunto que no es nuevo y que no atañe nada más a Jalisco, ¿no? Digo, hay una ley federal, hay una ley que de hecho se aprobó en términos como una ley general de comunicación social, como ya lo explicaba Graciela, lo cual tiene implicaciones para los estados. De hecho, esa ley que se aprueba en mayo de 2018 al calor de las campañas políticas, y ese es también un ingrediente que no se puede desdeñar, que se haya aprobado en medio de una campaña política también manda ciertos mensajes que constriñen los posibles efectos o las posibilidades de impacto posterior de la ley, porque pues los partidos tomaron decisiones más bien pensando en una jornada electoral que pensando en las repercusiones sociales del proyecto de ley, pensando más en intereses particulares, en intereses de grupo y hasta de sus candidatos en ese momento, por encima de las repercusiones que pudiera tener para el circuito de comunicación entre gobernantes y gobernados, ¿no? Y en ese sentido, hablar del gasto en comunicación social y sobre todo de cómo se ha estado llevando a cabo, tanto a nivel federal como en el local, es hablar de una dinámica que puede ser doblemente dañina para la sociedad, en el sentido de que, por supuesto, que todo lo que se gasta en comunicación social es dinero de uno, ¿no? Es dinero nuestro, es dinero del erario, es dinero que se recauda con nuestro trabajo, con nuestros impuestos, pero también en la medida en que ese dinero se utiliza para construir relaciones, a veces de contubernio, abierto contubernio, entre medios de comunicación o dueños de medios de comunicación y el poder político, esto tiene impacto, por supuesto, en la línea editorial de los medios de comunicación. Y eso, por supuesto, repercute en la calidad de la información que recibimos nosotros como personas, como ciudadanos, y entonces, pues, ocurre, pues, que se está usando cada vez más dinero de nosotros mismos para recibir información que cada vez es menos fidedigna, cada vez nos exige ponerla entre comillas, ponerla en entredicho, porque no estamos ciertos de que lo que nos dicen es lo que nosotros necesitamos saber, o si más bien nos están diciendo lo que ellos quieren que nosotros pensemos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hablar de comunicación social, por eso es tan importante regular ese gasto, que además, y por ahí coloco algunos datos referenciales, sobre todo a nivel federal, sobre la escandalosa, diría yo, espiral inflacionaria en el gasto en comunicación social en lo que llevamos de este siglo, que mal que bien ya se fue la quinta parte del siglo XXI. Y particularmente desde la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República, se decuplicó, se multiplicó por 10, lo que gastaba Vicente Fox en comunicación social fue 10 veces mayor que lo que gastó Ernesto Zedillo. Felipe Calderón gastó prácticamente el doble de lo que gastó Vicente Fox, o sea, ya estamos hablando de 20 veces lo que gastó Ernesto Zedillo, y así sucesivamente, porque además, dicho sea de paso, Enrique Peña Nieto también gastó muchísimo más que Felipe Calderón. Y algo similar ocurría también con el gobierno de Jalisco. Cada sexenio, cada gobernador ha ido superando los números en gasto en comunicación social de su predecesor. Por eso, organizaciones como la MEDI Jalisco y en su momento también en la legislatura anterior la Diputación Independiente que encabezó en su momento Pedro Kumamoto, pues tenían esa inquietud de tratar de detener ese despilfarro, sobre todo no solo por el despilfarro en sí mismo, sino, insisto, por la repercusión que tiene en la calidad de la información que recibimos como ciudadanos. En ese sentido, intentamos aprovechar esa ventana de oportunidad que abrió la aprobación de la ley general para tratar de hacer una ley a nivel local que de veras estuviera a la altura de las necesidades, no de clases políticas, sino de la ciudadanía. Y entonces, pues lo que hizo, y yo quiero reconocer también abiertamente primero a Pedro Kumamoto, en tanto en aquel momento diputado independiente, aunque también hay que decir que en el momento en que comenzaron los trabajos entre la Diputación y el capítulo Jalisco de la MEDI, el diputado que estaba a cargo, pues ocupando la curul, era Pablo Torres Guízar, era el suplente de Pedro Kumamoto, que en ese momento estaba en campaña y estaba contendiendo por el Senado de la República. Y entonces hubo un trabajo muy cercano de prácticamente todo el capítulo Jalisco de la MEDI, y no solo ellos, junto a Pablo Torres Guízar en su momento, con todo su equipo, sino también buscamos artículo 19, buscamos a colegas y compañeros de Fundar, tomamos como referencia también cosas que se habían hecho en un intento previo al nuestro que se hizo en el estado de Chihuahua, que igualmente, pues también hay que decir que no pudo prosperar, también fue detenido. Lo que intento decir es que creo que recogimos lo mejor, creo yo, que ha ocurrido en
todos los rincones del país donde personas interesadas en el tema han trabajado y han tallado lápiz. Al grado de que, pues me permito decirlo quizá con falta de modestia, pero me parece que elaboramos la mejor propuesta que ha habido a nivel nacional para tratar de regular el gasto en comunicación social. Recogió buenas experiencias de muchos lugares, recogió también la buena disposición de un diputado que quería de veras tratar de atajar este problema y bueno, si lo pueden leer ustedes ahí en el documento, verán que la iniciativa que finalmente no pudo llegar a discutirse siquiera en el Congreso coexistió con las iniciativas que en su momento también presentaron primero otros 3 partidos políticos. Hubo un momento en el que había 4 iniciativas listas para ser discutidas primero en comisiones, nunca llegaron al Pleno, porque las mismas comisiones se encargaron de sofocarlas. Había en un momento dado la nuestra, estaba también la que postuló, la que presentó el PRI, la que presentó el PRD y la que presentó el Partido Verde. Ahora, el día en que nosotros hicimos la presentación formal de nuestra iniciativa, nos enteramos de que las 3 propuestas de los partidos se fusionaron entre sí y además subieron a esa misma propuesta al Partido Acción Nacional. De manera que recibimos un mensaje que nos quedó clarísimo, ¿no? Digo, prácticamente todos los partidos políticos, con la extraña y curiosa excepción de Movimiento Ciudadano, digamos que se aglutinaron para tratar de hacerle montón, de bloquear la iniciativa que presentaba el diputado independiente. Ya para cuando la presentamos, el 8 de agosto, si recuerdo bien, de 2018, ya había retomado su curil Pedro Kumamoto, ya nos tocó presentarla directamente con él, pero estábamos ya en un momento en el que pues la clase política en Jalisco ya estaba pensando en el relevo, particularmente ahí en el Congreso. Los diputados ya no se tomaron en serio la iniciativa y también es comprensible, a ellos no les convenía que esto se discutiera, a ellos no les convenía, incluso la visibilidad que tuvo la presentación de la iniciativa, pues fue a nivel nacional. Hubo medios nacionales que recogieron este proyecto, que hablaron de lo que se estaba proponiendo en Jalisco, pero los partidos locales se encargaron de tratar de darle fade out, y me parece que lo lograron porque ciertamente a la fecha tienen mayoría, ¿no? De hecho, en la legislatura actual no hay un solo diputado independiente. Las consecuencias de ello son visibles. Digo, yo mencionaba hace un momento la omisión de Movimiento Ciudadano, que no participó en esta discusión. Movimiento Ciudadano es hoy en día el partido mayoritario en el Congreso, lo sabemos, y probablemente no, estamos ciertos de que es el partido que más se está favoreciendo hoy en día también de los contubernios entre contratistas de la comunicación social en general. Son muy conocidas las 3 empresas favoritas de Enrique Alfaro, a las que les ha entregado jugosísimos contratos. No se ha podido paliar ese intento, pues que en el caso de la iniciativa nuestra intentaba limitar a el 0.1% del presupuesto total del Estado lo que se pudiera gastar en comunicación social. Está medido también por los estudios que respaldaron nuestra iniciativa que eso basta, máxime cuando hoy las redes sociodigitales, que dicho sea de paso, son la estrategia favorita del gobernador del estado, Enrique Alfaro. La producción para redes sociodigitales es en realidad muchísimo más barata que la que implican los medios electrónicos tradicionales. Se necesita hoy menos dinero del que históricamente se había utilizado y sin embargo se está gastando mucho más. Nos parece que ahí hay una relación perversa que intentamos atajar, pero no fue posible por falta de voluntad política. Yo no sé, bueno, podría hablar de esto durante horas, no queremos, más bien queremos invitar a la gente a que se acerque al informe, que lo lea a detalle, nos encantaría que nos retroalimentaran y también, bueno, es cierto que mi texto no es el único del informe. Graciela mencionaba ya también, Juan, cuán oportuno es el recuento que haces tú sobre el papel que han tenido en tiempos recientes los observatorios, no solo de medios, sino de muchos temas en ciencias sociales y humanidades. Entonces, pues no sé si te robamos un ratito para que nos platiques sobre tu texto. Claro que sí, Bernardo, pues muchas gracias por compartirnos pues toda esta visión que tienes sobre el tema de la publicidad oficial y de sus posibilidades de regulación, ¿no? Yo añadiría a lo que tú acabas de mencionar que en particular es muy importante que estas experiencias queden documentadas porque sirven en el futuro, ¿no? En términos de cómo ir también documentando estos procesos políticos
que también pueden dar luz, ¿no? Para futuras acciones políticas, ¿no? Y bueno, este capítulo, este texto que yo escribí sobre los observatorios de medios, lo que se hace es una especie de recuento del trabajo colectivo que hemos tenido en el Departamento de Estudios Socioculturales en estas andanzas de la observación de medios de comunicación, y también hacemos un recuento de las experiencias locales de observatorios también en Guadalajara, ¿no? Tenemos por un lado el caso de Ovitel, que ha sido coordinado por Guillermo Orozco. No es todo el observatorio, sino que es el observatorio de México, porque este es un observatorio continental, es decir, o la mayor parte de los países del continente americano participan en este observatorio que se llama Ovitel, y lo que se dedican es a observar la producción de ficción televisiva, ¿no? Ellos tienen una relación con estas empresas que miden el rating, quienes les entregan datos que normalmente no se consiguen para saber cómo se están moviendo las ficciones televisivas en el continente, y además hacen trabajos de investigación cualitativa e interpretativa sobre eso. Entonces, ese es un proyecto muy interesante que hay que seguirlo de cerca, porque lo que están es documentando lo que pasa a nivel de ficción, ¿no? Es decir, todos los años Guillermo Orozco y sus colegas publican un capítulo sobre qué está pasando en México. También documentamos el caso del Observatorio Minerva, que fue un observatorio de medios con perspectiva de género del Ayuntamiento de Guadalajara, que me parece que también ese es un súper tema, ¿no? De ver cómo es que los medios de comunicación están tratando el tema de género, el tema de los hombres, del tema de las mujeres, el tema de los transgéneros. Es decir, ahí hay todo un campo de trabajo, y que además en el observatorio ahorita también nuestra colega Sofía Palau está haciendo un trabajo interesante con el Global Monitoring Project, que es un proyecto global en donde se hace un análisis de la agenda de los medios de comunicación de todo el mundo, o una buena parte de países del mundo, y en donde precisamente se ve este tema pues de la representación a través de los géneros, ¿no? No de los géneros audiovisuales, sino en este caso los géneros humanos. Y bueno, también un poco hacemos ahí, mencionamos al Observatorio Jalisco, cómo vamos. No es necesariamente un observatorio de comunicación, pero ciertamente ha aportado información importante sobre el consumo de los jaliscienses sobre radio, sobre televisión, lo que les gusta, lo que no les gusta. Entonces también es un espacio importante, ¿no? Y bueno, ahí hay un recuento, sobre todo como para ver qué es lo que se está haciendo desde los observatorios, como espacios que desde el Departamento de Estudios Socioculturales nos parece que son importantes, porque son un híbrido entre un espacio académico y ciudadano que busca estar discutiendo temas de interés público a partir de investigaciones en donde se genera cierto conocimiento, y bueno, pues que se difunden en la esfera pública, ¿no? Y una de las vías para difundir este conocimiento, pues es precisamente a través de los informes que publicamos, no nada más a través de los informes. Y bueno, ahí está ese capítulo para quien quiera revisarlo y quiera conocer un poco más de los observatorios. Y bueno, ya comenzando la despedida de esta presentación, que también se va a dar dentro del marco de la FIL, y por las buenas artes de los colegas de la Oficina de Publicaciones del ITESO, yo quisiera pedirle a Graciela Bernal que también nos platicara un poco sobre quiénes son los públicos de este material, ¿no? Y hacia quién, a quiénes les estamos escribiendo y con quiénes nos queremos comunicar y quién queremos que nos lea, ¿no? Muchas gracias, Juan, por el recuento que haces de tu trabajo, de tu texto. Igual, Bernardo, creo que fueron descripciones analíticas muy ricas que reflejan, sí, lo que está consignado en el informe en sus dos colaboraciones. Bueno, este proyecto, sí, editorial, sí, que nace en el contexto de la formación de comunicadores en ciencias de la comunicación del ITESO, siempre tuvo claridad, sí,
de generar conocimiento, de producir conocimiento a través de la observación con varios propósitos. Y uno de estos propósitos es precisamente constituir, sí, poco a poco, comunidades interesadas en estos temas, sí, tanto de estudiantes de comunicación o temas afines, pero no nada más de la entidad, no nada más de la región, sino que se fuera constituyendo este proyecto editorial en un referente, sí, útil para estudios, para promover la creación de otros observatorios, ya sean universitarios o ciudadanos. Entonces, en un primer momento, sí hay una comunidad de referencia universitaria importante. Y esta experiencia nos ha generado, digamos, datos del alcance de este proyecto editorial, precisamente porque desde otras latitudes en el país e incluso en Centroamérica se han acercado al observatorio, se han acercado con mucho interés para conocer nuestra experiencia, y el informe ha sido un referente que ha ayudado a establecer ese vínculo, sí, entre comunidades universitarias, tanto institucionales como de profesores y alumnos, sí, que pues nos han dado elementos para reconocer que esos objetivos han venido cristalizándose con el paso del tiempo. Hay otra comunidad muy importante, sí, para este proyecto del observatorio y particularmente del informe, que son precisamente los periodistas, las periodistas y los propios medios de comunicación. Hemos tenido la experiencia de réplica por parte de periodistas, de comentarios sobre lo que hemos venido publicando en el tiempo, y también eso nos ha confirmado la pertinencia y la importancia que este gremio sí le ha venido dando al trabajo realizado en este proyecto editorial. Por otro lado, están las organizaciones de la sociedad civil, sí, tanto nacionales como locales, que han venido trabajando, sí, el tema de la transparencia, el tema del derecho a la información, la libertad de expresión, las condiciones del ejercicio periodístico en México y en la región, todas las condiciones que han incidido en la precarización del trabajo periodístico a nivel nacional, regional y local. Es decir, aquí hay un conjunto de actores como situados en diferentes escalas que también le han venido dando seguimiento al trabajo que estamos realizando. Por otro lado, está un referente de otro orden, más de instituciones del Estado, que han estado cerca del observatorio, particularmente en las coyunturas de procesos electorales, y el Observatorio de Comunicación, ahora denominado Etios de Comunicación y Cultura del ITESO, pues ya es un referente también tanto para el Instituto Nacional Electoral, para otras instituciones electorales de otras entidades federativas y particularmente para el Instituto Electoral Local. Creo que el observatorio, sí, tanto en su trabajo permanente que realiza a través de equipos de estudiantes y profesores, a través del informe, a través de otros proyectos en los que se colabora, tanto a nivel internacional, nacional como local, pues ha venido configurando, sí, a estas comunidades como receptoras, sí, que le han dado seguimiento al trabajo que realizamos. Y por último, pues están todos los interesados, sí, todos los ciudadanos, sí, en general, digamos que de alguna manera también han estado dándole seguimiento, y eso lo podemos corroborar con algunos datos que genera la Oficina de Publicaciones de las descargas de nuestros informes. Entonces, creo yo que con el paso del tiempo,
pues se ha venido consolidando una comunidad lectora y de consulta de nuestro trabajo que confirma, sí, uno de los grandes objetivos de este proyecto editorial, que es precisamente promover la difusión de conocimiento histórico, que alimente la memoria histórica, que se convierta en un referente de consulta, que promueva el debate, la discusión y que también nutra el trabajo de personas interesadas, de estudiantes, sí, en este tipo de proyectos. Y creo que cada vez hay más interés en muchas universidades para la creación de observatorios de medios. Y en ese sentido, creo que el informe ha contribuido, sí, junto con un conjunto de proyectos del observatorio en tanto tal, que han venido ya conformando, digamos, este referente del trabajo en el ITESO. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Y bueno, Bernardo, ¿por qué no nos invitas a leer este informe? Invita a los que nos están escuchando, los que nos están viendo, a leer este y los anteriores informes también, ¿no? Bien lo dices, por supuesto que este es el que estamos presentando, queremos que lo conozcan, queremos que lo lean, Graciela lo está mostrando ahí. Yo soy de los nostálgicos que sigue prefiriendo leer los impresos, ¿no? Pero también es cierto que entre confinamiento y también las nuevas lógicas de consumo de medios hacen más asequible también poder acceder a ellos también a través de la página del propio observatorio, la página de Etius, donde pueden descargarse además todos los anteriores. Hay una riqueza que de veras cuando uno ya la ve en retrospectiva y se da cuenta de todo lo que, pues todo el trabajo que hay detrás de muchos colegas y todo lo que ha pasado en el sistema de medios de comunicación y el derecho a la información en Jalisco, han sido años de copiosa y lucha, voy a usar esa palabra, ¿no? Y yo creo que estos informes son los que mejor la recogen, prácticamente para quien quiera que quiera entrar en estos asuntos, que quiera continuar con estas luchas y con los nuevos retos que están por venir. Yo recomiendo mucho conocer los antecedentes que sistemáticamente quedan ya colocados en los informes de Etius. Ojalá, además, nos sirvan la lectura de los demás para retroalimentarnos y darnos cuenta de las cosas que no cuidamos cuando los hicimos. Tal cual. Bueno, pues yo les quiero agradecer mucho a los dos por haber estado aquí presentes y que bueno, para celebrar también la salida de este nuevo informe. También en 2021 tenemos mucho trabajo, vamos a publicar el 2019 y el 2020. Estamos pensando en hacer una página específica para el informe, en donde se puedan, esté muy bien organizada toda la información. Estamos afinando varias cosas y bueno, además van a ser 15 años, entonces también algo haremos para celebrar todo eso. Esperemos ya también poder presentar en vivo y ver a nuestros lectores también en vivo para las próximas presentaciones. Y bueno, pues lo único que me queda es agradecer al Departamento de Estudios Socioculturales por el apoyo que nos ha dado para seguir haciendo este informe, especialmente a Enrique Páez, quien está al frente del departamento, y también a todos los colegas y amigos, amigas de la oficina de publicaciones. No voy a dar los nombres porque seguramente se me van a olvidar algunos, pero de veras que este es un proceso al que está detrás, que implica al menos una docena de personas, desde quien recoge los textos, luego quien los revisa, quienes los diagraman, quienes lo vuelven a revisar, luego quienes los imprimen, quienes llevan los informes a las casas de las personas, quienes los suben a las versiones electrónicas. Es decir, es un trabajo que está cristalizado en este proyecto editorial y que muchas veces no se ve la participación de todos ellos. Por eso les agradecemos mucho. Y bueno, no sé, Graciela y Bernardo, si tuvieran brevemente unas últimas palabras y con eso nos vamos. Gracias, Juan. Sí, yo quisiera pues invitarlos a todos los interesados en este trabajo que realizamos aquí en el ITESO, que además de consultar y conocer esta edición, pueden hojear los anteriores informes porque van a descubrir hilos conductores temáticos. Y en ese sentido,
sí puede ser muy productivo el reconocimiento de lo que está detrás en años anteriores y cómo se van identificando esas transformaciones, esas condiciones que van incidiendo en cambios muy importantes en el Estado. Y en ese sentido, aunque cada informe tiene su propia unidad, digamos, su propia estructura, sus propios temas, sí es posible, sí, hacer una lectura longitudinal, sí, muy interesante, que permite construir y ampliar el horizonte de análisis, de conocimiento y de profundización sobre los temas que hemos venido desarrollando. Eso por un lado. Y por otro, pues yo sí quiero también destacar un agradecimiento especial al Consejo Editorial del Informe, ¿sí? Y a todos los colaboradores, estudiantes, profesores, periodistas, académicos de otras universidades, que también han sido piezas importantes en la construcción de esta experiencia, que ha sido una enorme fuente de aprendizaje, que ha habido ensayos y errores y que han constituido, digamos, como esa posibilidad de ir mejorando, de ir elevando la calidad de la producción de información y conocimiento que nos interesa, con ese sentido más periodístico, más analítico, más de describir circunstancias, coyunturas que quedan documentadas, ¿sí? Y que en ese sentido, sin que seamos historiadores, estamos aportando a un aspecto de la historia de Jalisco. Y pues gracias por la invitación, gracias por esta presentación y los invitamos a que consulten, conozcan, sí, y si tienen comentarios, pues nos los hagan llegar de esta nueva edición que presentamos el día de hoy. Muchas gracias. Bernardo, una última palabra. Una nada más, para no redundar, es simplemente para proyectar un deseo, ¿no? Hacia el futuro. Ojalá, por supuesto que el trabajo de Etius continúe, de para muchos años, muchos informes más, pero sobre todo que impacten en políticas públicas. Ojalá lleguemos pronto a ese punto. Gracias a todos. Muchas gracias, Bernardo, y muchas gracias a todos los que nos están viendo en este marco de la Feria Internacional del Libro, del ITESO. Les mandamos muchos saludos, usen cubrebocas, tengan sana distancia y pronto nos veremos para presentarles los siguientes informes. Hasta la vista y que estén muy bien. Muchas gracias.